Uso del multímetro para corriente directa. El multímetro es un dispositivo de medición de voltajes, corrientes, resistencia y otros parámetros. A continuación verás cómo utilizar el multímetro para realizar mediciones de parámetros eléctricos. Medición de voltaje. La medición de voltaje es indispensable para saber si los componentes de la computadora están siendo correctamente alimentados y descartar fallas en la fuente de alimentación. Para ello, se debe colocar la perilla del medidor en la opción de voltaje de corriente directa o en el icono que lo representa. Después, ajustar al rango que se utilizará. Los voltajes de una computadora no exceden los 15 volts ni son menores a 250 milivolts, por lo que debes seleccionar el rango adecuado. Hay unos multímetros que son autorrango y no necesitan este ajuste. Se puede medir un voltaje absoluto colocando la punta negra en tierra y la roja en el punto a medir. De esta forma conocerás el valor discriminando el circuito. También se puede medir el voltaje en el circuito. Para esto, se debe tener conocimiento del circuito eléctrico a medir y colocar las puntas en paralelo al elemento deseado. Para la medición de corriente, hay que posicionar la perilla del multímetro en el icono correspondiente. De igual manera, se tiene que ajustar la escala para no dañarlo. Existen algunos que cuando se requiere medir corrientes mayores a 1 o 2 amperes, necesitan hacer un cambio de bornes de conexión. Para realizar la medición, el proceso es más complicado, ya que el multímetro se debe colocar en serie, es decir, las puntas del medidor deben dar continuidad al circuito que se quiere medir. Conociendo los valores de voltaje del componente y su resistencia, se puede calcular su corriente sin necesidad de realizar la medición, por medio de la fórmula de la ley de Ohm. Las corrientes en los circuitos de la computadora oscilan entre los miliamperes y 50 amperes, para el caso de las tarjetas de video, que son las que tienen un consumo mayor. Para la medición de resistencia, es necesario cambiar la perilla del medidor al símbolo de ohms. También es necesario que ajustes la escala si no se cuenta con autorrango. La medición de resistencia en las computadoras es muy útil, debido a que puedes conocer si el circuito tiene la resistencia correcta, es decir, cuando existen falsos contactos, la resistencia entre un elemento y otro puede elevarse demasiado, lo que ocasiona que el circuito se desestabilice. La conexión del multímetro se realiza en paralelo al componente que se quiere medir. En la reparación de computadoras, una de las funciones que más utilizarás del multímetro es el medidor de continuidad, el cual produce un sonido cuando el circuito medido tiene continuidad. De esta manera, determinarás si una pista se encuentra correcta o si un componente está mal soldado o haciendo falso contacto. La medición se realiza en serie y la colocación de las puntas es indistinta, ya que no hay polaridad que se deba cuidar. Para realizar esta medición, debes quitar la alimentación del circuito a medir. La medición de diodos es otra función dentro de los multímetros, que es útil en la revisión de los circuitos de la computadora, ya que para el control de corrientes de retorno o para la rectificación de corriente alterna son usados. La perilla debe ser colocada en el símbolo de diodo y las puntas deben posicionarse, la negra en el cátodo del diodo y la roja en el ánodo. Previamente, el circuito debe ser desenergizado. En las mediciones que requieran que la computadora esté energizada, procura que las puntas del multímetro sean las únicas que estén en contacto con el elemento a medir, para evitar un cortocircuito. Recuerda, el multímetro es un dispositivo que te ayudará a medir voltajes, corrientes, resistencia y otros parámetros. La medición de voltaje en corriente continua es la opción más usada en la solución de fallas en equipos de cómputo. La medición de corriente requiere la apertura del circuito para colocar el multímetro en serie, lo cual es complejo tratándose de circuitos tan pequeños. La medición de resistencia se realiza en paralelo. La medición de continuidad permite establecer si existe una apertura en el circuito o se encuentra desoldado un elemento.
Estas mediciones se realizan con el circuito desenergizado. Uso del multímetro para corriente alterna. Como se mencionó en la clase anterior, el multímetro permite la medición de varios parámetros en corriente continua. Ahora veremos las mediciones que se pueden hacer en corriente alterna. Si bien es cierto que todos los componentes internos de la computadora utilizan corriente directa para su funcionamiento, existe un elemento que concentra la corriente alterna, y sin este, los demás no podrían ser energizados. Este elemento es la fuente de alimentación. Los parámetros en corriente alterna que puedes medir con el multímetro son voltaje, corriente y frecuencia. Para la medición del voltaje en corriente alterna, coloca la perilla en el icono tal como se muestra. Posteriormente, coloca las puntas del multímetro en paralelo al elemento que deseas medir, en caso de querer conocer el voltaje en el circuito. Para conocer el voltaje con respecto a tierra, se debe colocar una de las puntas en el chasis de la computadora o fuente de alimentación, y la otra en el componente en donde se quiere conocer el voltaje. En el caso de la corriente alterna, es indistinto cómo coloques las puntas, ya que no existen valores negativos que se muestren en la pantalla. Este voltaje de corriente alterna es muy importante medirlo cuando se tiene una fuente de alimentación dañada, el cual se localiza en la entrada de la fuente antes del puente rectificador. Para medir corriente alterna, debes abrir el circuito a verificar para que el multímetro pueda ser colocado en serie al circuito. Cuando las corrientes a medir se cree que son grandes, debes escoger la escala mayor y cambiar de borne la punta roja, de acuerdo al modelo del fabricante, y evitar un daño en el equipo de medición. El multímetro tiene un fusible de protección para evitar que se dañe. La medición de corriente alterna te será útil para conocer si existe daño en algún componente de entrada de la fuente de alimentación, ya que en ocasiones, cuando un sobrevoltaje se da, se llegan a dañar, ocasionando un cortocircuito. Debes tener precaución en la medición de la corriente de la fuente de alimentación, para resguardar tu seguridad, ya que éstas consumen 2 o más amperes. Para que midas frecuencias, debes girar la perilla al icono de Hertz y conectar en paralelo al elemento a medir. Es conveniente medir si la frecuencia de entrada no está siendo afectada, ya que la fuente, al ser de tipo conmutada, es sensible a variaciones de frecuencias, es decir, si la frecuencia de entrada es diferente de 60 Hz, es muy posible que exista ruido en la línea o que algún componente se encuentre metiendo armónicos al voltaje de entrada, causando fallas en la fuente de alimentación. Como medida de seguridad, debes tener cuidado en la manipulación de los cables y puntas, ya que existe riesgo de electrocución. Debes evitar el uso de objetos metálicos como anillos, pulseras o cadenas. El uso de mesas de trabajo sin bordes ni patas metálicas es recomendado. Recuerda, el uso del multímetro en corriente alterna solo es necesario en mediciones dentro de la fuente de alimentación. El voltaje de corriente alterna se mide hasta el puente rectificador de la fuente de alimentación, ya que después se trata de corriente continua. Se realiza la conexión en paralelo con respecto al componente a medir. La corriente alterna se mide en serie con el elemento a medir. Se debe tener mucha precaución en la medición de la corriente, ya que cuando ésta tiene carga, tiene un consumo de 2 o más amperes. La frecuencia debe medirse en paralelo, y para la línea de entrada no debe exceder los 60 Hz. Como medida de seguridad, ten cuidado en la manipulación de los cables y puntas, ya que existe riesgo de electrocución. Debes quitarte todos los objetos metálicos como anillos, pulseras o cadenas y utilizar mesas de trabajo sin bordes ni patas metálicas.